Seguimos, estamos en la mesa este lunes 3 de septiembre del año 2018 con Teresa Herrera, Carolina H., Pablo Carrasco y Gabriel Mazarovich. Venimos acá a nuestro país. Hoy y mañana van a continuar las demoliciones en los palomares de Casaballe, donde el gobierno lleva a cabo una serie de intervenciones para perseguir a bandas de narcotraficantes, mejorar la circulación en la zona y también que el acceso a los servicios básicos pueda incrementarse. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, dijo, hablando con Radio Uruguay, que con estos pasos el Estado está logrando restaurar la cultura de la legalidad en ese lugar. Creo que las cosas que se han hecho con mucha contundencia están generando ese resultado. En la zona, tanto la gente que vive, alrededor de 1.600 personas que viven en la comunidad de Unidad Misiones, como en los entornos, hay claramente una sensación de mucha más tranquilidad, de mucha más seguridad. El sábado se demolió la casa donde vivía Mónica, líder de la banda Los Chingas, que se encuentra en prisión por los delitos de usurpación de vivienda y robo de energía y agua. Además, se tiró abajo otras 12 viviendas de un total de 20 para hacer una calle que va a conectar Gustavo Golpe con Aparicio Saravia. El miércoles de la semana pasada, la justicia formalizó a otras 10 personas por delitos continuados de usurpación de vivienda y hurto de energía eléctrica y agua potable allí en ese mismo complejo de la zona de Casaballe. Bueno, ¿cómo están siguiendo este proceso que ya lleva varias semanas? Por fin. Teresa, dale tú. Por fin. Digo, la gente de la zona de Casaballe hace muchos años que viene padeciendo, me estoy refiriendo a la mayoría de la gente que vive ahí, que es gente trabajadora, ¿no? Digo, hace muchos años que vive padeciendo estas situaciones. Hace muchos años que necesitaba cambios en la infraestructura, mejor seguridad, acceso a servicios, es decir, la presencia de un Estado que estaba omiso realmente y que, bueno, todos conocemos las situaciones terribles que han pasado, ¿no? Entonces, por eso digo por fin, porque yo creo que realmente era lo que había que hacer, se está llegando, esperemos que no tarde, pero la dignificación de la gente, la necesidad de poder acceder a determinados lugares, que no te estén presionando todos los días, digo, realmente yo creo que era hora de que esto pasara. Carolina, ¿tú? Sí, ¿Cómo lo ves? Estoy de acuerdo con Teresa. Bienvenido el Estado donde el Estado nunca tendría que haberse ido, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con las medidas que se están tomando, más allá de capaz que alguna diferencia. Yo creo que era muy necesario, el Estado estaba totalmente ausente. Es un barrio donde estaba viviéndose el terror, y la mayoría de la gente es gente de bien y gente que no encontraba respuestas, que se le sacaban sus derechos y no tenía dónde reclamar, que no encontraba respuestas, que el Estado no estaba, que estaba viviendo una pesadilla, que te saquen de tu casa a punta de pistola y en un minuto y te tengas que ir y no encuentres respuesta y como dice Teresa, es una situación que no es de ahora, es una situación que viene dándose hace años. Sí, esta modalidad en particular, la de la extorsión violenta para que la gente dejara sus casas, esa es relativamente nueva. Esa fue la que vino en Malón, además, en una andanada feroz, en el segundo semestre del año pasado. Sí, pero ¿no? fue la frutilla de la torta. Claro, sí. Digo, se podría haber previsto. El avance en cuanto a ocupar posiciones de poder de este tipo de organizaciones criminales se venía dando. Sí. Entonces, bueno, bienvenido el Estado. Espero que sea, bueno, esté cerca de la campaña, ¿no? Que también hay que mencionarlo. Pero bueno, bienvenido, que no sea tarde, como dice Teresa, y también pensar cómo llegamos a esa situación. A ver, ¿qué quieres decir? Nada, esa pregunta, por más que yo no la voy a contestar, pero yo creo que hay que dejarla planteada. O sea, no puede ser que hayamos llegado a esto. ¿Dónde estaba el Estado todo este tiempo? Porque esa situación se sabía que estaba, no es nueva, no es que nos despertamos y estaba eso en Casaballe. Eran cosas que todos sabemos que se estaban dando y todos decíamos, bueno, ¿dónde está? Bueno, entonces, bueno, bienvenido que vino. A ver, perdón, sí, pero yo creo que sí, que todos sabíamos, pero también creo,
y esto no es defensa porque saben que yo he sido muy crítica de la lentitud del Estado en esto, pero también creo que había situaciones nuevas, distintas, para las cuales en realidad no había respuesta. Yo creo que había toda una cultura equivocada en torno a que determinadas cosas no iban a pasar en Uruguay y que lamentablemente están pasando. Entonces, me parece que también eso atentó contra una respuesta adecuada y eficiente en el momento que se tendría que haber dado, ¿no? Yo me acuerdo ya nosotros este tema, la primera vez el día del censo, creo que Gabriel también estaba, lo hablábamos, sobre esa parte me parece que no hay el horror de que vive esa gente, no hay todas opiniones. Ahora, sobre este tema yo tengo muchísimas más preguntas que reflexiones. Acá lo diferente es la reacción del Estado, la cual le doy la bienvenida. No puedo suscribir más lo que se está haciendo de lo que puedo. Es un sueño ver por fin funcionar, sí, pero yo no entiendo exactamente qué está pasando. Así, esto es como japonés con rulo, rarísimo. Entonces, cuando ha venido con dichos muy vistosos, Pablo. Y bueno, afuera del campo te aburrís mucho. Y entonces, es decir, yo siempre pensé que digamos que acá hay un sustento ideológico, ¿no? El delincuente víctima de los sistemas capitalistas injustos que cuando comete un delito genera cierta justicia por mano propia y mejora el índice de Gini, sacándole el que tiene y llevándose el que no tiene. Yo estoy haciendo una caricatura de ese razonamiento, pero yo siempre lo he pensado y ese era un problema. Eso en este momento se cae y se establece una aseveración de los delincuentes son delincuentes y no pueden hacerlo y la gente bien, no son más víctimas. Y ahí también me viene una pregunta de que a quien yo he escuchado como portavoz de esta reacción, ya te digo, para mí nueva, bienvenida, es a Gustavo Leal. No he escuchado al ministro. Con planteos muy drásticos en cuanto a que hay que imponer el principio de una claridad meridiana, de legalidad, incluso dando a entender que, por ejemplo, en cuanto a la conexión ilegal a los servicios de energía eléctrica y agua, hay que tomar medidas de ese estilo en otros lados también. Bueno, por eso, esa es la primera reacción. Y tengo la sensación de que, no sé, me genera una cierta desconfianza de haberlo escuchado solo a él, con esa posición maravillosa, pero solo a él. No lo escuché al ministro, no lo escuché al presidente, no lo escuché a nadie más en esa posición. Y bueno, y temo por la continuidad de la política. Después, ¿cómo sigue esto? En una segunda intervención. Mensajes de oyentes. Uno dice, por fin, no entiendo, ¿no era que según la izquierda, el Partido Comunista y el MPP, los delincuentes son productos de la injusta sociedad capitalista? Ese es uno de los planteos. Yo no soy ni comunista ni MPP y fui yo la que dije por fin, ¿no? Después hay quienes hacen notar que se llegó a este extremo. Bueno, hay varias discusiones, pero algunos que marcan la gente no es que no encontraba respuesta. Demoraron meses en convencer a los vecinos para que denunciaran. Ese fue un factor importante, ¿sí? La gente que había sido desplazada, la gente que había sido obligada a retirarse, tenía miedo de denunciar. Eso lo explicaba Leal en alguna de las entrevistas, como hubo todo un trabajo muy paciente para que se animaran a denunciar con la protección del caso, por otro lado, ¿no? Con una ley, ¿no? Una ley nueva que los protege a los testigos. Incluso les ofrece viviendas nuevas. Después, hay otro oyente que dice que esto que está pasando en los Palomares es... ¿Cómo es que lo plantea? Una gota en el mar. Es apenas una gota en el mar. Hay 18 barrios como ese en Montevideo. Ayer yo estuve en 2. Todo sigue igual. Si esto no se replica en los otros barrios, nada cambiará. Solo detrás del cerro hay 6 de esos barrios. Y en el interior de Uruguay se van acumulando, crecen a pasos agigantados, particularmente en Canelones, concretamente en la Costa de Oro. ¿Quién lo dice? Albérico, dale. Dale, Gabriel. Yo recuerdo lo mismo que Pablo, en la misma discusión. Además dijo que incluso que escuchando la entrevista que vos le habías hecho a Gustavo Leal, me acuerdo larga,
que lo firmaría para el programa del Partido Nacional, algo así dijo Pablo, de lo que decía Gustavo. Y además, estaba revisando los apuntes y esa vez discutimos sobre Lula también. O sea, mira qué interesante. Sobre una... ¿La misma combinación de temas? Pero lo que pasa que ahí era cuando Express también negaron el habeas corpus en 15 segundos con un tuit de Moro desde Portugal, donde estaba de vacaciones. No vuelvas a Moro. Entonces, yo lo que... No digo porque me estaba revisando los apuntes. Yo lo que me parece, primera cuestión, me parece bien que se aplique la ley, me parece que la policía tiene que cumplir su papel. Efectivamente, lo dijimos en la discusión anterior, por eso estaba revisando. Hay situaciones similares en otros lugares, claramente, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de aquel de La Teja, donde había un Hummer que iba a cargar nafta a Carlos María Ramírez. Entonces la policía precisa un censo para darse cuenta que eso está mal, ¿no? Yo preguntaba eso. ¿Había un qué, perdón? Un Hummer de $120,000 en un asentamiento que va a cargar nafta, ¿no? Entonces vos decís, no hay algo raro ahí, habrá que hacer un censo para investigar, digo yo, ¿no? Bueno, pues un sorteo capaz. Entonces, lo que me parece que claramente, lo digo porque lo había dicho aquella vez, claramente tiene que ser así, y creo que exige un debate que yo comparto las cosas que dice Gustavo, no es contra lo que dice Gustavo, pero con lo que decía ese oyente, yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, tener una visión integral del debate sobre la pobreza y sobre la marginación y políticas integrales para atacarla no quiere decir que no haya que combatir con enorme firmeza el delito, que es otra cosa. Y creo que en eso, yo nunca en mi vida voy a hablar en contra de que se combata el delito, no creo que la delincuencia sea una cosa a la que haya que contemplar. Además, en ningún sentido. No es una consecuencia natural de la pobreza, no. Ni es un justificativo tampoco. Es decir, al contrario, digo, yo creo que justamente yo empecé diciendo la mayoría de la gente que vive en esos lugares es gente de trabajo. Entonces es absolutamente injusto que tengan que vivir las situaciones que viven. Es decir, además de que se vulneran sus derechos en muchas otras cosas, además todavía tienen que padecer la amenaza, la delincuencia, la inseguridad, la falta de servicios, etcétera. Porque también es cierto que mucha de esa gente está colgada, entre comillas, pero también es cierto que tampoco le llevan la luz. Entonces, digo, esas son cosas que también tenemos que ver, ¿no? Es decir, hay muchísima gente que pagaría con todo gusto la luz, si se la llevaran, si le abrieran las calles, es decir, uno puede contar anécdotas de gente que hace 30 años que pisa el mismo agujero para salir de su casa, ¿no? Entonces, tenemos que mirar de un lado y del otro. Lamentablemente, así como reconozco que el gobierno del Frente ha disminuido mucho la pobreza, también hay un propio reconocimiento por parte del propio Frente de que ha habido sectores, núcleos duros a los cuales realmente no se ha sabido trabajar, no se ha sabido tocar, y que, bueno, la prueba está que los propios datos oficiales están reconociendo que han crecido el número de asentamientos. Entonces, digo, hay cosas que me parece que para poder solucionarlas primero hay que reconocerlas. Por eso yo dije al principio, por fin. En realidad, todo para poder solucionarlo hay que primero reconocerlo, ¿no? Y a mí lo que me parece es que, bueno, me alegro de que estemos con posiciones distintas, capaz que en algunas cosas, todos de acuerdo en que al delito hay que combatirlo. Porque a mí me preocupan mucho declaraciones como las que escuchábamos hace poco de un representante que decía que poco más lo asimilaba el delito como un trabajo. Yo creo que esas cosas, viste, llaman la atención y preocupan mucho. Entonces me quedo por lo menos muy conforme de que nuestras distintas visiones, que es normal y es sano en democracia tenerlas, todos estemos de acuerdo que, bueno, que para que estemos todos mejor, que es el fin último que todos perseguimos, bueno, la delincuencia hay que combatirlo, hay que defender a la gente honesta, hay que defender a la gente de trabajo, que es la gran mayoría de la población. Osvaldo dice, esa es la respuesta que la gente está esperando, que la delincuencia sienta en carne propia las duras consecuencias de querer vivir del delito. Habría que replicarlo en situaciones similares y en otros delitos graves. Sí, a mí la otra buena noticia que me genera esta noticia, para la redundancia, es
de que hubo un procesamiento. Yo con tanta crítica del Código de Proceso Penal, al final yo ya ni sé quién puede procesar a nadie, porque viste que te parece que viste que todos tienen una chicana y hay salida. Esto es una... ¿cómo se llama? Ahora que acusan a Uruguay de un colador, ¿no? Legalmente también somos un colador. Así que ahí cuando vi, está condenado por robar la luz y el agua, me pareció que era como robar una gallina, ¿viste? Esto, desde que yo era niño no lo veía, y entonces verlo escrito me pareció muy, muy interesante. Después, ¿cómo sigue? Porque... Fíjate que las medidas que se están tomando son entre comillas, heterodoxas o pocas veces vistas, ¿no? En primer lugar, a esta mujer, a Mónica, ya la habían formalizado en el mes de diciembre por su complicidad en las extorsiones, pero no había ido a la cárcel, estaba en un sistema de libertad vigilada. Desde ese sistema de libertad vigilada continuó viviendo en una casa usurpada, consumiendo energía eléctrica que no pagaba y agua que no pagaba, y entonces ahora sí le encargan esos delitos y ahora sí va a la cárcel. Y a los otros, a todos los que están siendo formalizados por esos delitos, no solamente los obligan a entregar las llaves para no ir a la cárcel, sino que además les plantean restricciones de acercamiento. De acercamiento ahí. O sea, se tienen que ir de la zona, punto, ¿no? Sí, notable. Lo que yo digo es que pasa ahora, porque ahora también viene la ley, es igual para todos, ¿no? Claro, sí, está sentando un precedente. Te metiste en un antecedente donde... Y yo no tengo ni idea, pero la cantidad de gente colgada que va a tener Uruguay debe ser un número sideral. Y van a empezar a incomodar a esa gente antes de las elecciones. ¡Pah! Me cuesta horrible creer que eso vaya a terminar en un reparto de castigos de ese tipo. Y yendo, porque supongo mi última intervención, en ese camino, vamos en ese camino de la propiedad privada, los derechos de los demás y todos los demás, yo no veo demasiada diferencia entre que yo te toque el timbre y le diga, andate de tu casa, ahora vivo yo, a que a la dueña del frigorífico de Las Moras le tocan el timbre y le digan que se vaya del frigorífico, que ellos van a entrar y se lo van a quedar. No hay demasiada diferencia y por lo tanto, ojalá se vuelva de moda el respeto a la propiedad privada y empecemos a prolijar todas esas cosas. Bueno. Sí. A tu izquierda creo que hay una diferencia entre la extorsión y el narcotráfico y ejercer el derecho de huelga, ¿no? Hay una diferencia un poco interesante, como también ejercerla de... Por eso, yo sé que las diferencias no son... Por eso, Pablo, creo que Gustavo Leal nunca va a terminar firmando el programa del Partido Nacional, porque es esto, ¿no? Gustavo no está de acuerdo en eso. Cuando ustedes lo echen, nosotros yo lo que digo, no lo vamos a echar nunca, Gustavo, lo conozco hace 40 años. Yo lo que sí digo es que a mí me parece por eso, creo que se abre el debate y la discusión. Yo comparto con Teresa. Hay casos de gente que está colgada porque no tiene otra opción para tener luz. Y en ese caso, más allá de que haya condite, uno tiene que discutir. Una cosa es usar eso como complemento de un delito de extorsión y de echar a la gente, y otra cosa es una consecuencia de la pobreza, la marginación y la falta de la presencia del Estado. Y en ese caso creo que obviamente yo no soy quien para decir cuáles deben ser las respuestas, pero notoriamente son casos distintos que hay que debatir. Sí, de todos modos, Leal era muy enfático en algo parecido a tolerancia cero, ¿no? Que ya es tiempo de que empecemos por los asuntos menores, entre comillas, menores, como colgarse de la energía eléctrica clandestinamente. Ya es tiempo de que el principio de autoridad se establezca claramente. Era desafiante lo que él decía, ¿no? Y generaba una cantidad de preguntas. Lo que pasa es que hay sistemas por los cuales se puede respetar tranquilamente la situación de pobreza y sin embargo que haya una legalidad, es decir, sistemas por los cuales se puede colocar un contador de luz, un contador de agua, hacer una tarifa especial, en los hechos en algunos asentamientos regularizados. Esos planes de UTE existen. Se ha hecho, el tema es si la persona acepta o no. Lo que ocurre es que en algunos casos en esta zona lo que pasaba era que estaba eso y por otro lado tiraban el cable y la tarifa, digamos, subsidiada desaparecía. Hay Entonces, muchas experiencias, tomando en cuenta para decir que hay mucha gente que es de bien, donde se le ofrece la posibilidad de regularizarse y miles se regularizan. Por supuesto. Pero la pregunta es qué se va a hacer con el que, habiendo recibido ese ofrecimiento, se niega y sigue colgado. Ese es otro cantar y otra discusión. Esos son abusos. Por ahí es que iba Gustavo Leal, ¿no? ¿Algo más? No, nada, hay que ver cómo sigue esta película, ¿no? Esperemos que en este camino se siga en este camino.
Sí, lo interesante es que este es un proceso integral, por lo visto, el que se está siguiendo en esa zona de Casaballe, ¿no? No fueron 2 o 3 acciones sueltas. No, Sí. no, hay un plan Casaballe. Hay mucho que se está haciendo en el terreno policial, judicial y en el terreno incluso de la esfera de la Intendencia, ¿no? Hay obras que son de la Intendencia en la coordinación. ¿Alguien sabe por qué se demuelen las casas que están retomando? Uy, riesgo de destrucción. Hay riesgo Pero qué casualidad que sean las derrumbe. únicas que tienen riesgo de destrucción. No, porque además tienen que abrir una calle. Y están todas sobre esa calle. Yo me ese suena es el que hay otro otra tema. cosa, no creo que sea. Haya la casualidad alineado las casas para que si las sacas a ellas se cruza. Acá hay otro tema, me parece, de. No sé, yo ni siquiera sabía que eran de la Intendencia las casas.